En este video de programación orientada a objetos, vamos a seguir hablando de arreglos. En videos anteriores vimos que nosotros podemos declarar arreglos unidimensionales o arreglos bidimensionales simplemente con agregar más corchetes. El número de corchetes va a ser indicador de la dimensión de mi arreglo. Ahora, fíjense algo curioso, es que los arreglos son agrupaciones continuas en la memoria del mismo tipo de datos. Nosotros tenemos que dar un tipo de datos, corchete para indicar que se trata de un arreglo y un nombre. Los objetos son de alguna manera un tipo de datos. Tenemos que decir el nombre de la clase seguido de un identificador o de un nombre. Entonces la pregunta es, ¿podremos declarar un arreglo de objetos? Y la respuesta es que sí. Solamente tenemos que seguir esta misma estructura. En lugar del tipo de datos tenemos que decir el nombre de la clase, corchetes, dependiendo si queremos que sea unidimensional o de múltiples dimensiones, y seguido de un nombre. Entonces vamos a hacer un ejemplo en Java de un arreglo de objetos. Para eso vamos a crear un nuevo proyecto, File, New, Project. Vamos a seleccionar proyecto de Java, le damos siguiente. Como nombre de proyecto le vamos a poner lección 4 y le damos finalizar. Ya en la carpeta de nuestro proyecto le vamos a dar clic derecho, nuevo, clase, le vamos a poner ejemplo nómina. Seleccionamos esta casilla que dice public static void main, le damos finalizar. Como el nombre de esta clase que acabamos de crear nos lo indica, vamos a crear una nómina de trabajadores. Primero empezamos con un clásico diagonal asterisco seguido de su nombre completo, para saber que este código es de ustedes y no de alguien más. En prácticas anteriores nosotros definimos una clase trabajador y esta clase es la que la vamos a utilizar como plantilla. Entonces, para poder utilizar la clase trabajador en este proyecto de la lección 4, tengo que darle clic derecho en mi proyecto, le vamos a dar en propiedades, aquí donde dice Java Build Path, vamos a darle add y vamos a agregar este proyecto de la paquetería PO, le damos Apply and Close y ya podemos utilizar nuestra clase trabajador. Entonces, siguiendo la estructura de los arreglos, tengo que escribir primero un tipo de datos, corchete y un nombre. Escribo el nombre de mi clase, corchete y un nombre. Como aquí esta palabra o esta clase trabajador no la reconoce, no la marca como un error, es porque no hemos importado aún a nuestra clase trabajador de nuestra paquetería PO.tc. Le damos clic y ya la deja de marcar como un error. Ahora es una advertencia porque todavía no hemos inicializado o no hemos utilizado esta variable nómina. Después de que declaramos a nuestra variable, tenemos que construir nuestro arreglo muy parecido a como lo hacemos cuando construimos un objeto. Tenemos que utilizar el nombre de mi variable seguido de un igual, new, mi tipo de datos y un corchete con el tamaño de mi arreglo. Entonces escribo el nombre de mi variable, en este caso es nómina, seguido de un new,
el nombre de mi tipo de datos, que en este caso es la clase trabajador, un corchete y un número para indicar de qué tamaño quiero que sea mi arreglo. Ahorita para que no sea un ejemplo tan largo, le voy a poner aquí que sea un arreglo de 5 trabajadores, pero si yo le pongo 10 o 20, no va a cambiar mucho lo que vamos a hacer ahorita. Con 5 va a ser lo suficientemente representativo y didáctico. Y para poder utilizar cada uno de estos espacios de mi nómina, recordemos que tenemos que utilizar corchete seguido de un índice. Todos los arreglos empiezan con el índice 0. Y una vez que nosotros escribimos un número dentro de estos índices, esto se va a comportar como si fuera una variable, o en este caso un objeto de la clase trabajador. Es decir, necesitamos construir al objeto que va a estar almacenado en el slot 0, en el índice 0. ¿Cómo? Utilizando nuestro constructor de trabajador. Nuestro constructor de trabajador nos pide un nombre, una edad y un género. Entonces vamos a copiar y pegar esto mismo para diferentes trabajadores. Entonces voy a crear estos 5 trabajadores. Trabajador Carlos, 20 años, masculino. Juan, 24 años, masculino. Edgar, 21 años, masculino. María, 19 años, femenino. Andrea, 27 años, femenino. Cada uno en un índice diferente. ¿Vale? Si repetimos el índice, pues vamos a sobreescribir sobre ese espacio el trabajador que estamos declarando. Ahora fíjense, vamos a importar la utilidad de Java Scanner para poder declarar un objeto que se va a llamar entrada de mi clase Scanner. Recordemos que este objeto lo necesitamos siempre que queramos utilizar los métodos de la clase Scanner para leer el teclado y meterlo o asignarlo a alguna variable. Fíjense, vamos a agregar este mensaje para indicarle al usuario de qué es lo que hace este programa, y lo que queremos es que este sea un programa para pagar la nómina. Para pagar la nómina necesitamos, si recordamos a nuestra clase trabajador, necesitamos cargar horas y después utilizar este método cobrar. ¿Vale? Entonces, aquí vamos a utilizar una estructura for. Escribo for, después le doy control espacio y me va a aparecer esta ventanita de ayuda con diferentes plantillas para la estructura for. Lo interesante, aquí ya nos muestra la plantilla para la estructura for each, pero la que vamos a utilizar es la primera estructura que nos muestra para iterar sobre el array. Ahí está. Vamos a empezar desde el índice 0, vamos a ir incrementando de 1 en 1 y nos vamos a detener cuando lleguemos a el tamaño de esta nómina o de este arreglo de mi clase de trabajador. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir este mensaje con un system.out.println, introduzca las horas trabajadas por el trabajador y concatenado con el nombre de este trabajador de mi arreglo nómina en el índice i. Después, con mi objeto entrada de la clase scanner, vamos a leer un número que introduzca el usuario como un tipo doble y lo vamos a guardar en esta variable que tenemos que declarar afuera de mi método for.
En esta variable horas, pues vamos a guardar lo que introduzca el usuario y después la vamos a pasar como argumento a mi método cargar horas para el trabajador que se encuentre en el índice I de mi arreglo nómina. Antes de seguir avanzando, vamos a probar este código así como está. Le vamos a dar ejecutar. Yo ya le hice unas modificaciones a mi clase trabajador para que cuando estos objetos sean construidos me muestre su nivel. Ahora dice programa para pagar la nómina, introduzca las horas trabajadas por el trabajador Carlos. Vamos a poner que él trabajó 20, que Juan también trabajó 20, Edgar trabajó 30, María, ponerle 25 y Andrea también 25. Y ya, ¿vale? Nos falta utilizar el método cobrar para ver cuánto es que ganó cada uno de estos trabajadores. Para cobrar vamos a utilizar otra vez una estructura for. Escribimos control espacio para mostrar las plantillas y vamos a escoger la primera para iterar sobre mi arreglo de nómina. Y este está más sencillito, solamente tenemos que escribir nómina, corchete que abre y corchete que cierra, punto cobrar. Y ya, a ver, vamos a probar esto. Le damos a ejecutar otra vez. Se crean mis trabajadores, vamos a ponerle 20, 20, 30, 25, 25. Y después de esto viene nuestro método cobrar. El trabajador Carlos ganó 1600, tiene 1600 en su cuenta. Juan ganó 2000, tiene 2000 en su cuenta. Edgar ganó 2400, tiene 2400 en su cuenta. María ganó 2000 y Andrea ganó 2500. También ya modifiqué la fórmula de mi método cobrar para que aquí no aparezca 1599.99999 como esta actividad que acabamos de hacer ahorita de cargarle horas a cada trabajador y después cobrar cada uno de los trabajadores. Es una actividad que muy probablemente se esté repitiendo mucho. Vamos a crear un método que se llame pagar nómina. Lo vamos a declarar como public static void. Void porque no nos regresa. Estático para poderlo llamar sin tener que utilizar la clase ejemplo nómina. Y público para poderlo utilizar donde sea. Como argumentos va a recibir un objeto de la clase trabajador, pero como este objeto aquí le pusimos corchete, quiere decir que vamos a recibir un arreglo de objetos de la clase trabajador y ese arreglo le vamos a poner aquí que se va a llamar nom. Vamos a seleccionar esta parte del código desde mi objeto entrada de la clase scanner hasta la llave que cierra de mi segundo for. Lo vamos a cortar y lo vamos a pegar aquí adentro. Aquí en lugar de nómina le vamos a cambiar el nombre para que se llame nom. A todos los lugares donde dice nómina le vamos a poner nom. Y los vamos a reconocer fácilmente porque es donde nos está marcando error. Y ya está. Después solamente tenemos que escribir pagar nómina. Le vamos a dar como argumento el nombre de mi arreglo nómina. Y ya está, lo podemos ejecutar. Y vamos a ver exactamente el mismo comportamiento. 25, 25, 30, 30. Nos regresa lo que ganó cada uno de los trabajadores. Fíjense, yo puedo crear un segundo arreglo de mi clase trabajador que se llame nómina 2
Este arreglo va a ser de tamaño 3 y vamos a ponerle nada más 3 trabajadores. Pero con este segundo arreglo, si yo utilizo el método pagar nómina, lo voy a hacer para mi segunda nómina. Entonces le damos a ejecutar, ponerle 30, 30, 25, 25, 22. Ahora programa para pagar nómina, ya estamos en mi segunda nómina. Busca las horas de Miguel, vamos a ponerle 15, 18 de Pedro y 17 de Ana. Entonces podemos reciclar, o la idea de la programación es que nuestro código sea lo más modular posible, que lo podamos utilizar más de una vez. Para lograr esto tenemos que escribirlo de la manera más general posible. Y bueno, como tarea les voy a dejar que creen un método que llene todos estos espacios para construir todos los trabajadores de mi arreglo nómina. Algo muy parecido a esto de aquí, donde en nuestro código de nuestro juego de batalla naval nos preguntan el nombre del jugador 1 y con ese nombre construimos el objeto J1 de la clase batalla naval. Nos preguntan el nombre del jugador 2 y con ese nombre construimos el objeto jugador 2 de la clase naval. La función que ustedes van a crear nos debe de preguntar el nombre del trabajador, su edad y su género. Nombre del trabajador, edad y género. Con esos datos vamos a construir el objeto trabajador de mi clase trabajador y guardarlo en mi arreglo en cada uno de estos índices. Entonces van a tener que utilizar una estructura for y donde pregunten el nombre, la edad y el género. ¿Vale? Y bueno, esto sería todo por este video. Una pequeña ayuda, el método que ustedes van a crear se debería de ver algo así. Van a necesitar declarar otra vez su objeto entrada de la clase scanner, declarar cadena de carácter, nombre, género, una edad de tipo entero y dentro de una estructura for deben de pedirle al usuario que introduzca un nombre, lo van a leer. Introduzca la edad, lo van a leer. Introduzca el género, lo van a leer. Y con nombre, edad y género leídos, van a crear su objeto de la clase trabajador y lo van a guardar en el índice i de mi arreglo nómina.